Vamos a terminar hoy, terminamos con los 10 mandamientos. Vamos a ver el último de ellos. Este último mandamiento que pues creo que lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído, lo hemos repetido y pues uno podría decir ya lo tenemos dominado, ¿no? Que es, pero bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, Éxodo 20:17. Tenemos ahí el texto, Éxodo 20:17, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice la palabra del Señor. Y cuando vemos y leemos este mandamiento, pues pareciera que la codicia está relacionada con desear lo que otras personas tienen, ¿sí? O lo que les pertenece a otros. Pero por el texto vemos claramente que dice que pues no hay que codiciar pues, ninguna cosa de nuestro prójimo, ¿no? Y según podemos ver, fíjense mis hermanos, según podemos ver ahí en la escritura, el pecado origen, ¿sí? No el pecado original como habla la gente, sino el pecado origen, es decir, aquel pecado que lleva y ha llevado a cometer otros pecados, ¿sí? Dicho de otra manera, sería que el pecado base, el que impulsa a cometer en la mayoría de las ocasiones otros pecados, es la codicia, ¿sí? Esa es como la base que lleva a pecar en otros sentidos, ¿no? El pecado de la codicia, fíjese que ha estado presente, no sé si decirlo antes de la creación, pero por lo menos sí, antes de la creación de la tierra y antes de la creación del ser humano, el pecado de la codicia ya estaba presente, ¿sí? Ahí en el cielo se llevó a cabo, dice la escritura, una gran rebelión, ¿sí? Ahí en el cielo se llevó una gran rebelión que fue liderada por un ángel, por un arcángel, por un querubín, dice la palabra, le da varios títulos, que era, dice la escritura, que era lleno de perfecciones. Este era un ángel que era perfecto desde el momento que fue creado. Y dice la palabra, fíjese, ahí en Ezequiel 28:15, hablando de este ángel, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló maldad en ti, ¿sí? Este ángel no estaba contento con lo que el Señor había hecho en él y quiso más, ¿sí? No estuvo contento con esa perfección con la que Dios lo había hecho, y lo que hizo es que quiso más de eso, de lo que Dios le había dado, ¿sí? Y entonces dice la palabra del Señor en otro pasaje de Isaías 14, vean lo que dice Isaías 14. Este ángel, no contento con haber sido creado de manera perfecta, dice que él quiso la gloria, quiso el poder, quiso la majestad que le pertenecen a Dios, ¿sí? Quiso esa majestad que le pertenece a Dios. Y dice la palabra del Señor: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Voy a ser igual que Dios, dijo este ángel. No conforme con la manera en que Dios lo había creado, quiso ser exactamente igual a Dios, y dice: voy a poner un trono y voy a subir y voy a ser igual
que el Altísimo, igual que el Dios eterno, igual que el Dios todopoderoso. Y debido a este gran deseo que tuvo este ángel de ser parecido justamente a Dios, se rebeló contra el Señor y fue desterrado del cielo. ¿Sí? Fue desterrado del cielo, convirtiéndose así en el demonio, en Satanás, en Lucifer, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Y una vez que el hombre fue creado y fue puesto ahí en el huerto del Edén, ¿sí?, encontramos nuevamente a ese ser, ahora disfrazado de serpiente, haciendo exactamente lo mismo. Haciendo lo mismo que él había hecho, despertando la codicia en Adán y en Eva. Y en esa ocasión el hombre y la mujer codiciaron ser igual como Dios. ¿Sí? Igual quisieron ser como Dios. Dice la palabra del Señor, Génesis 3:5. Viene la serpiente, habla con Eva y le dice: lo que pasa es que sabe Dios que el día que comas de él, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, dice, ese día van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva tampoco estaban satisfechos con lo que Dios les había dado. No estaban satisfechos con todo lo que Dios les había dado, el huerto, la compañía, o sea, todas las bendiciones que tenían, no estaban satisfechos. Y entonces querían más también, querían ser igual que el Señor, querían ser como Él, querían tener, o más bien codiciaron la sabiduría, codiciaron la autodeterminación que tiene obviamente y que tenía en ese momento Dios, cosa que Satanás les dijo engañosamente que obtendrían cuando comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice la palabra que Eva lo vio, ¿qué más? Lo deseó y lo comió. Y estos son los 3 pasos que lleva justamente la codicia. Primero, piensas, deseas, o más bien primero ves, después deseas y después haces. Eso es lo que pasos que lleva la codicia. ¿Sí? Y es por esto que a partir de la caída de Adán y de Eva, todos sus descendientes, todos, usted y yo y todos ahí en el mundo, fuimos contaminados con la codicia. Todos. No hay ninguno que no sea codicioso aquí, no hay ninguno que no sea codicioso allá afuera. Todos fuimos contaminados y heredamos justamente la codicia, y de la codicia en la mayoría de las veces nos lleva a pecar de otras maneras, ¿sí? De otras maneras. Fíjese, por ejemplo, Caín. Caín, ¿qué es lo que hizo? Quebrantó el mandamiento de no matarás. ¿Por qué? Por codicia. Porque él quería lo que le pertenecía a Abel. ¿Qué era lo que le pertenecía a Abel? La alabanza, ¿sí?, y el reconocimiento que Dios le había dado a Abel de que él era alguien que actuaba correctamente, y eso no le gustó a Caín. La codicia es uno de los pecados más generalizados en el ser humano, ¿sí? Y aunque es uno de los más difíciles de admitir, ¿sí? Es de los que encontramos en todos lados, pero es el más difícil que la gente pueda admitir. Y este comportamiento tiene una característica sumamente especial, porque la codicia se trata de un asunto del corazón. Se trata de algo que hay dentro del corazón, de la actitud del corazón. Y ahí solamente, ¿sabe qué? Que esa es la diferencia de los otros mandamientos, lo voy a mencionar, pero ahí en el corazón el único que puede ver es Dios. Ahí no hay nadie que pueda ver sino solamente Dios. Así que no sabemos por qué razón el Señor en los 10 mandamientos puso la codicia al final, en el 10º. ¿Por qué no lo puso a lo mejor en el 3º, en el 4º, en el 5º? No lo sabemos por qué lo puso Él hasta el final. Pero lo que sí podemos ver es que en el caso de los mandamientos anteriores, su quebrantamiento de cualquiera de los mandamientos anteriores es claramente visible.
O sea, es claro si robas, es claro si matas, es claro si mientes. Hay testigos que pueden testificar de que hiciste alguno de los otros mandamientos, de que quebrantaste alguno de los otros mandamientos. Por ejemplo, le digo, si no guardas el día de reposo, si deshonras a la autoridad, si asesinas, y el robo, el adulterio, la calumnia, cualquiera de estos son claramente visibles, pero la codicia no se ve. La codicia no se ve porque está en el corazón, ¿sí? La codicia se esconde en el corazón. Y entonces los 10 mandamientos van progresando, fíjese cómo van progresando desde, como los fuimos viendo, desde un no lo hagas, a un no lo digas, hasta un ni siquiera lo pienses. Fíjese cómo van progresando. No lo hagas, no lo digas, hasta ni siquiera lo pienses. Porque la codicia produce un efecto que va más allá de un deseo normal. Fíjese, la codicia va más allá de un deseo normal. Se convierte en un anhelo desenfrenado, se convierte en un deseo vehemente, en un deseo grande de algo que uno quiere. Y en la mayoría de los casos la codicia se manifiesta como un apetito insaciable de cosas, aun cuando no son necesarias. Vea usted, y le voy a poner un ejemplo. Vea usted en su casa cuántas cosas tiene que no necesita. Y que no necesitaba cuando las compró. Que no eran algo que usted necesitaba. Y se pregunta, ¿y por qué lo compré? ¿Por qué lo compré si no lo necesitaba? Los hombres tenemos pues ahora sí que podríamos decir, no puedo decir una virtud o qué sea, pero los hombres, por ejemplo, con un par de zapatos podemos vivir años. ¿No? Y en cambio las mujeres no. Necesitan uno de cada color, uno para esta bolsa, uno para este vestido, uno para tal y tal. Y se pregunta uno, ¿por qué? O sea, no estoy criticando a las mujeres, simplemente estoy hablando de la realidad. ¿Pero por qué? Porque le vuelvo a decir, mire en su casa cuántas cosas tiene que no necesitaba. Porque eso es lo que hace la codicia, ¿sí? Nos pone un deseo de conseguir lo que ansiamos, lo que queremos, lo que pensamos que nos va a hacer felices, lo que pensamos que nos va a satisfacer, lo que pensamos que en un momento dado va a hacer que nos sintamos plenos, y a eso nos lleva justamente la codicia, ¿sí? Es una ambición, como le digo, desmedida que provoca que el objeto deseado acapare la mente, acapare el corazón, y se llega a convertir en ocasiones como una obsesión. Es algo ya obsesivo, algo, le digo, que uno quiere y quiere y quiere más. Entonces hay que entender la codicia, mis hermanos, para poder saber si estamos desafortunadamente quebrantando este mandamiento de alguna u otra manera. Fíjense, en el idioma hebreo hay un término que se emplea para referirse a la codicia que es hamat, ¿sí? Este término significa un deseo excesivo de tener, ¿sí? Un deseo excesivo de tener, algo así como una sed que no se sacia, una sed que no se calma, ¿sí? Siempre uno quiere tener y quiere tener. Los griegos, por su parte, cuando se referían a la codicia, ellos tenían otro vocablo, uno que es pleonexia, y este vocablo alude al deseo de tener siempre más. Tener siempre más, pero sin importar el costo, ¿sí? Ni lo que deba de hacerse para obtener lo que deseamos, ¿sí? O lo que se ambiciona. Y los romanos usaban dos frases en latín que eran muy específicas en este sentido. Una era muy propia de Ovidio, el renombrado poeta romano, que decía amor, y bueno, no sé el latín, pero lo voy a decir como dice ahí, ¿no? Sceleratus habendi.
¿sí? Amor sceleratus habendi, que se traduce como amor maldito de poseer. Y el otro vocablo que utilizaban era filarguros, cuyo significado se refiere a alguien amante del dinero, ¿sí? Y ese es el mismo término que Pablo utilizó cuando le escribió a Timoteo, cuando le dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, fue la misma palabra que utilizó Pablo en ese pasaje de 1 Timoteo 6:10. Entonces, la codicia, fíjense mis hermanos, no es desear algo. Hay que tener cuidado y tener muy presente esto. La codicia no es desear algo, porque si así fuera, el Señor no la consideraría un pecado. ¿Sí me explico? O sea, el desear algo no es algo que esté mal, porque entonces esto, le digo, no sería considerado un pecado la codicia si solamente fuera desear algo. El deseo que se transforma en codicia es cuando se intensifica, cuando pierde los límites y entonces se ambiciona más de lo que ya se tiene, ¿sí? Y los seres humanos que no se sacian con lo que poseen y desean aquello que no les pertenece, cometen justamente el pecado de la codicia, ¿sí? Cometen justamente el quebrantamiento de este mandamiento. Desear, fíjense mis hermanos, desear algo es parte de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Querer algo, querer superarte, querer tener un mejor carro, querer tener una mejor televisión, querer tener cualquier cosa mejor es parte de nuestra naturaleza como humanos, ¿sí? Pero ese no es el problema, ¿sí? Ese no es realmente el problema. El problema es cuando ese deseo, te digo, lo haces motivado por algo que te cautiva, por algo que sabes que no lo necesitas, pero lo quieres. O sea, por ahí dicen, lo quiero y lo tengo, ¿no? Es lo que quiero y eso lo tengo que tener, ¿no? Ahora lo han cambiado y dice, no lo quiero, lo necesito. ¿Sí? O sea, ya no es de que lo quiero, es de que ya lo necesito. Cuando el Señor quiso, más bien cuando vemos este mandamiento, podemos ver que el Señor lo estableció antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Y esto lo hizo justamente como una medida de protección, porque el pueblo de Israel en ese momento, pues ¿qué podía uno codiciar de los vecinos, ¿no? En ese momento ahí en el desierto. O sea, ¿qué voy a codiciar tu maná? O sea, ¿qué voy a codiciar tu tienda? O sea, ¿qué puedo codiciar? Y el Señor pone este mandamiento justo antes de que entraran en la tierra prometida, porque Él sabía que cuando empezaran a tener riquezas, cuando empezara a irles bien, cuando empezaran a tener muchas posesiones y todo, iba a surgir irremediablemente este deseo. Y por eso desde antes que entraran, Él quiso prevenir al pueblo de Israel acerca de esta condición, ¿sí? Entonces el Señor conoce que esta transgresión a este mandamiento provoca grandes y graves consecuencias. Por ejemplo, en Jeremías 6:13 dice la palabra del Señor a través del profeta, afirma lo siguiente: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Entonces, ¿cuál es el problema de la codicia? ¿Cuál es realmente el problema de la codicia? Cuando le digo, esto tiene que ver con este deseo que el Señor quiere de que no solamente que no quebrantemos un mandamiento, sino porque hay problemas al ser codiciosos. O sea, no solamente para la persona que es codiciosa, sino para los demás. Imagínense como decían los romanos o como decían los griegos. O sea, hay que obtener lo que yo quiero sin importarme qué tengo que hacer, sin importarme cómo lo tengo que hacer, sin importarme si daño a una persona, sin importarme si lastimo a una persona. Ese es el problema de la codicia. Así que, ¿cuál es el problema? Bueno, para Dios el problema no radica, fíjese bien, en las ganancias, no radica en tener dinero, sino en el amor excesivo hacia ellas, hacia las ganancias. Ser rico en bienes, en propiedades, no es pecado. Sí, tener dinero no es pecado.
De ninguna manera es algo que Dios condene, como que sea algo que esté fuera de lo que Él ha establecido. El Señor no está en contra de que uno tenga dinero, que le vaya bien, que sea próspero en un negocio, lo que sea. Él no está en contra de ninguna de estas cosas, ¿sí? De hecho, podemos ver que en el Antiguo Testamento había personas que, los patriarcas, por ejemplo, fueron hombres de Dios que fueron bendecidos excelentemente con muchas propiedades y mucho dinero y muchos esclavos y mucho ganado y todo. Fueron bendecidos en gran manera, ¿sí? Fueron bendecidos con posiciones económicas excelentes. Hoy, en la actualidad, hay cristianos ricos, cristianos que tienen mucho dinero, cristianos que de alguna manera han logrado mucha riqueza en este mundo, pero eso no constituye ningún obstáculo para su salvación. Eso no es ningún problema para su salvación, ¿sí? Porque ellos, como dice la palabra, no han puesto la esperanza en el dinero o en las riquezas. Que eso es lo que dice la palabra. No pongas tu esperanza en las riquezas, porque estas son ¿qué? ¿Qué dice? ¿No se acuerdan qué dice la palabra? Porque son inciertas. Son inciertas. Hoy las tienes, mañana quién sabe. ¿Sí? O sea, pongan la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? No las pongan en las riquezas, porque esas en cualquier momento se pueden acabar. ¿Sí? Hay gente que tuvo mucho dinero, se enfermó y todo su dinero se acabó en tratamientos, en médicos, buscando de uno y otro lado, y todo su dinero desapareció. Hay gente que tenía mucho dinero y de repente los estafaron y les quitaron todo. Hoy en día la gente que tiene dinero en el banco vive con temor, porque ahora los hackers de repente te dejan sin dinero. Así de fácil, en un instante ya no tienes lana. Por eso decía el Señor, por eso digo yo, la gente rica, los cristianos ricos, no es el problema que sean ricos, porque ellos no han puesto su esperanza en las riquezas, la pusieron en el Señor. Y con ese dinero ayudan muchas veces a la obra del Señor, ayudan a las misiones, ayudan a la gente pobre, hacen obras de caridad, sociales, en fin, ¿no? Porque no ponen su esperanza en las riquezas. Entonces, en este mundo caído necesitamos dinero. O sea, necesitamos dinero. O sea, las cosas no nos caen como el maná del cielo. Necesitamos dinero para subsistir, necesitamos dinero para pagar lo que diariamente consumimos, ¿sí? Necesitamos resolver la mayoría de nuestros problemas, nuestras carencias materiales, todo eso necesitamos dinero, pero debemos de tener en cuenta las objeciones del Señor en cuanto a la posesión de riquezas. Y Él toma en cuenta, por ejemplo, la manera en que obtenemos el dinero. O sea, ¿cómo es que nosotros obtenemos el dinero? ¿Es de forma lícita o ilícita? Ahí es donde ya empezamos a tener problemas, ¿no? O sea, Él no tiene problema con el dinero, pero sí cómo lo obtienes. Si reconocemos, si tengo dinero y reconozco que todo proviene del Señor, que Él es el que todo me da los bienes y que no confío en eso, eso es algo agradable del Señor. Si somos agradecidos con todo lo que tenemos, o si siempre aspiramos a mayores riquezas o a riquezas ajenas, eso es algo que ve también el Señor. ¿Sí? Si entendemos que nuestras posesiones no son solo para que nosotros las disfrutemos egoístamente, nada más es para mí, yo trabajo y obtengo únicamente para mí, sino si entendemos que también hay que compartir esa riqueza, compartir eso que recibimos del Señor, eso es agradable del Señor, esas son las cosas que Él ve. Entonces, ¿cuál sería el freno o el remedio para la codicia? ¿Cuál sería el remedio o cuál sería lo que frena cuando uno ya está encarrerado acerca de la codicia? Dicho de una forma positiva, el mandamiento de no codicies se transforma en contentamiento. La codicia daña a la comunidad porque es íntima amiga de la mezquindad.
Cuanto menos contentos estemos con nuestras posesiones, relaciones o circunstancias, nos vamos a estar más inclinados a ver únicamente por nosotros mismos y no por los demás. Vamos a evitar ser generosos, ayudando a aquellos que lo necesitan, ¿sí? Recuerde usted que en la iglesia primitiva ya vimos cómo ellos tenían contentamiento, a tal grado que vendían lo que tenían y lo repartían entre los que tenían necesidades, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, ¿sí? Entonces, no compartimos con el hermano, no compartimos con el vecino, no compartimos con el amigo, no compartimos con el familiar, cuando percibimos que nuestras propias necesidades son más importantes, son primordiales, son lo que tiene el primer lugar, y entonces no me ocupo de lo demás, no comparto con los demás, no soy generoso porque nada más me estoy preocupando por mí mismo, ¿sí? Entonces la codicia lo que hace es susurrar que merecemos aquello que se le ha dado a lo mejor a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro familiar. Y el contentamiento, por otra parte, aclara y afirma que Dios nos ha dado todo lo bueno que necesitamos. Y una vez que nosotros conectamos el contentamiento con la codicia, vamos a dar pasos para combatir nuestro deseo impío, nuestro deseo malvado, ¿sí?, de querer aquellas cosas que a lo mejor otras personas tienen, ¿sí? Resulta ser que el contentamiento no cae del cielo tampoco. El contentamiento es algo que se trabaja, es algo que se va a ir de alguna manera trabajando. Si el camino del contentamiento está ahí, está a nuestro alcance, lo podemos obtener, ¿sí? Está ahí si nosotros lo buscamos. Pablo, fíjese lo que decía. Usted ha de conocer el pasaje, pero fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar, ¿qué? Satisfecho. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y he aprendido. No fue algo que le vino así de repente, ¿no?, y cambió toda su manera de ver la vida, no. Dice, he aprendido. El contentamiento se aprende. El contentamiento es algo que se va a ir desarrollando y va a ir uno aprendiéndolo, ¿sí? Si el contentamiento ha sido una batalla perdida para cualquiera de nosotros, si no hemos estado contentos, si no hemos estado tranquilos, es una batalla perdida. Si codiciamos, fíjate, comodidades, si codiciamos dinero, si codiciamos compañía, si esto ha sido habitual en nuestra vida, hay que permitir que penetre esta buena noticia de que el contentamiento se puede aprender. Y saber que, dicen por ahí, hay quienes dicen que este versículo siempre lo aplicamos mal cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dicen que lo sacamos de contexto. Dicen que lo sacamos de contexto porque Pablo no estaba hablando de todo. Estaba hablando de esta situación en específico, de estar bien económicamente o bien sin necesidades, y a estar bien o también cuando no tenía nada, cuando tenía escasez. Él decía, todo lo puedo en Cristo, es decir, puedo vivir de esa manera y puedo vivir de la otra. Hay quienes dicen que sacamos el verso de contexto cuando decimos todo lo puedo en Cristo en todas las áreas de la vida, ¿sí? Pero eso lo dicen ellos, pero yo creo que todo lo podemos en Cristo. ¿No? Así que
¿Por dónde empezamos, hermanos? Si decidimos aprender lo que es el contentamiento y a desprendernos de la codicia, tenemos que empezar a ser, pues, buenos estudiantes, digámoslo así. Tenemos que empezar a ser buenos estudiantes de qué es, fíjese, estudiar, es decir, analizar de qué es lo que alimenta nuestros deseos. ¿Qué es lo que te alimenta? ¿Qué es lo que te motiva a querer tal o cual cosa? ¿Qué es lo que te motiva a querer tal o cual persona? ¿Qué es lo que te motiva a querer tal o cual circunstancia en tu vida? Hay que observar cómo en el mandamiento la progresión va de, primero, no codiciarás su casa, no vas a codiciar a su mujer, como no vas a codiciar nada que le pertenezca a tu prójimo, ¿sí? Y esto nos instruye en 3 áreas que hay que entender respecto a la codicia: cosas, relaciones y circunstancias, ¿sí? Son las cosas que se codician en este mundo: cosas, relaciones y circunstancias, ¿sí? Codiciar algo que otro tiene siempre es una función de una expectativa incorrecta, ¿sí? Cuando tú o cuando nosotros o cuando cualquier persona ve al vecino que tiene una mansión, decimos, es a lo que voy, ¿eh? ¿Cuál es la expectativa incorrecta que tenemos, no? Cuando vemos que tienen una mansión, creemos que por el simple hecho de que tienen esa mansión son felices. Cuando vemos que tienen las mujeres a lo mejor una buena figura, pensamos que eso es lo que la hace feliz, y a lo mejor al ver, yo quiero también estas cosas. La codicia se alimenta, fíjese bien, mi hermano, de la comparación. Cuando comparamos nuestra vida con la de los demás, cuando comparamos nuestra circunstancia con la de los demás, cuando comparamos nuestras relaciones con las de los demás, pensamos equivocadamente que porque ellos tienen esas cosas, entonces son felices. Y no es cierto, no necesariamente. A veces tú puedes ser feliz sin ninguna de las cosas que tienen los demás. Pero equivocadamente comparamos nuestra vida, nuestras circunstancias, lo que tenemos, y entonces pensamos que si tuviéramos aquello, seríamos entonces felices, porque ellos han de ser felices, y no es cierto. Por eso es un problema la comparación. Le digo, comparamos nuestra propia situación con la de alguien más y permitimos que nuestra expectativa se forme en consecuencia, ¿sí? Y la brecha entonces entre nuestra expectativa y nuestra realidad es donde prospera justamente la codicia. No está mal tener expectativas para nuestras cosas, para nuestras relaciones o para nuestras circunstancias, pero lo que sí está mal es tener expectativas que no son realistas, porque como te digo, o sea, el ver a otras personas que tienen eso no significa que son realmente felices, ¿sí? La codicia generalmente va acompañada de la envidia. Generalmente la codicia va acompañada de la envidia y son diferentes, ¿sí? La codicia es deseo lo que otros tienen o lo que le pertenece a otros, mientras que la envidia no soporta el éxito de los otros. La envidia no le agrada ver lo que los otros tienen. La codicia lo quiere y la envidia dice, ¿por qué este sí? ¿Por qué tiene? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La envidia no soporta el éxito ajeno, no soporta la apariencia, no soporta el bienestar, no soporta ninguna cosa que manifieste que le está yendo bien a una persona. Y la codicia es que yo quiero lo que tiene esa persona. Esa es la diferencia entre codicia y envidia. Entonces, ¿por qué queremos lo que otros tienen? O sea, ¿por qué queremos lo que los demás tienen? Le digo, cosas, relaciones, circunstancias. Hay un proverbio francés que dice lo siguiente: lo que nos hace estar insatisfechos con nuestra condición es la idea exagerada y absurda que tenemos de la felicidad
y de los demás. Es lo que le estaba diciendo. Es la imagen absurda que tenemos de lo que es realmente ser feliz. Yo creo que esta cosa es lo que me va a hacer feliz. Y ese es el problema realmente. ¿Por qué queremos? Porque creemos que tener las cosas son lo que nos van a hacer felices. Cuando miramos al vecino, como le decía, y codiciamos lo que tiene, o codiciamos sus relaciones, o codiciamos sus circunstancias, vuelvo a repetir, cometemos el grave error de suponer que esas cosas, que esas relaciones y que esas circunstancias son lo que lo han hecho feliz, o que es más feliz de lo que nosotros somos, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Y en realidad somos lo suficientemente, podría decir de esta manera, lo suficientemente ridículos como para pensar que si tuviéramos lo que el otro tiene, realmente seríamos felices, ¿sí? Es una ridiculez pensar que teniendo lo que el otro tiene yo voy a ser feliz. Para terminar, dice el Salmo 119, versículo 36. ¿Cómo vamos a luchar contra la codicia, o cómo podemos detenerla, o cómo podemos evitar que lleguemos a un punto de codicia? Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Esta declaración del salmista lo que está haciendo es decirnos que un corazón que está inclinado hacia Dios, un corazón que está inclinado hacia la palabra del Señor, hacia sus enseñanzas, hacia lo que Él nos ha dado y nos ha dejado a través de su palabra, puede luchar contra la codicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar inclinado hacia esto, la codicia no tiene lugar en mi corazón. Porque mi corazón está inclinado hacia Dios, mi corazón está inclinado hacia su palabra, mi corazón está inclinado hacia lo que Él desea, no hacia lo que yo deseo, no hacia lo que yo veo, no lo que, como le decía, lo que ven mis ojos, lo quiero y lo obtengo, no. Mi corazón está inclinado hacia lo que el Señor tiene para mí, ¿sí? Y entonces, el salmista lo que hace es pedir al Señor que incline su corazón hacia Él, sabiendo que la inclinación natural del corazón hacia Dios va a ser un impedimento para que caigamos en la codicia, ¿sí? Va a ser un impedimento, va a ser algo que me va a evitar caer, va a ser algo que me va a evitar. Y llega el momento, hermanos, de veras, créanme, que llega el momento en que uno ve a la gente que progresa, que le va bien, que tiene esto, y no me causa absolutamente nada. Nada, o sea, no quiero absolutamente nada de lo que ellos tienen. No tengo problema, o sea, que sean ricos, o sea, que bueno, que sean bellos, que sean hermosos, o sea, no tengo ningún problema en ninguna de las cosas, ¿sí? Porque mi corazón está inclinado a algo más importante, a algo más satisfactorio, a algo más sublime, a algo trascendente, a no algo que se va a quedar justamente en este mundo. Y ahí es donde termino con el siguiente versículo que dice 1 Timoteo 6:6. El remedio para la codicia es inclinar el corazón hacia Dios y tener contentamiento. Tener contentamiento. Dice el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad. ¿Acompañada de qué? Contentamiento. Porque, ¿cuánto trajiste cuando naciste? Dicen por ahí que el niño viene con su torta, ¿no? O viene con su mansión, o viene con su lingote de oro. O sea, ¿qué trajiste cuando naciste? Nada. Y así te vas a morir y no te vas a llevar nada. Absolutamente nada. Así que, dice el apóstol Pablo, gran ganancia. Si la codicia busca la ganancia deshonesta, la ganancia o el deseo de querer lo que otros tienen, dice que es una gran ganancia tener piedad, ¿sí?, acompañada de contentamiento. Así que el remedio para la codicia es tener contentamiento y un corazón inclinado hacia Dios, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a no ser codiciosos, a no querer, como le digo, lo que otros tienen, a no querer algo que no necesitamos, a no estar comprando compulsivamente, a no, dice uno por ahí que hay gente que le quema, ¿no?, la cartera, ¿no? Hay que sacarle y gastar, ¿no?
Ese es un problema de la codicia. Así que el Señor quiera que nosotros aprendamos, como les decía, que podemos no caer en el quebrantamiento de este mandamiento y que nuestro corazón siempre esté inclinado únicamente al Señor y que vivamos contentos con lo que tenemos. Tienes mucho, gloria al Señor; tienes poco, gloria al Señor, ¿sí? Pero que estés contento con todas y cada una de las cosas que el Señor te ha dado, porque vuelvo a repetir lo que decía la palabra del Señor, porque Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Todo lo que el Señor te ha dado es para que lo disfrutes. Pero si tú crees que eso que te dio es muy poco y necesitas más, lo vas a tener, pero no lo vas a disfrutar. Porque ya lo hemos visto. ¿Cuántas veces has querido algo, lo compras, lo tienes y dices, yo pensé que esto me iba a llenar de felicidad, ya lo tengo y me siento igual? Por eso es que quiero más y quiero más y quiero más, porque nunca se satisface uno de querer. Por eso decían los romanos, ¿no? Maldito amor de querer más. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a no caer en el quebrantamiento de su palabra, de su mandamiento. Y como les decía, ¿por qué fue este el último que puso el Señor? Precisamente porque este es un mandamiento, o este es un pecado que no se ve, solamente Él lo ve, lo que está ahí en el corazón. Él sabe lo que hay, qué es la motivación, qué es lo que nos lleva a hacer, a tener, a buscar. Todo eso Él lo sabe. Desafortunadamente, como les digo, Él es el único que puede saber si somos codiciosos o no somos codiciosos, porque los demás no nos vamos a dar cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Bendito sea el Señor por siempre, hermanos. Con esto terminamos los 10 mandamientos, esperando que esto nos lleve, ¿sí?, a enamorarnos a mejor del Señor y no de las cosas, no de lo material, no de ninguna cosa, más estar únicamente enamorados del Señor, inclinar nuestro corazón únicamente hacia Él. Gloria sea al Señor por siempre.